Buenas tardes, mi nombre es Edgar Solís. A continuación daré la explicación del diagrama cambio de giro automático 2. A continuación la explicación y su funcionamiento. Gracias. Vamos a hacer el diagrama cambio de giro 2 automático. Empezaremos colocando la alimentación, línea 1, o la línea de este caso, el disyuntor, debajo de la línea de esta forma. Los contactos de relé térmico también. El paro de emergencia, el pulsador normalmente cerrado. También necesitamos el pulsador normalmente cerrado para el stop. Y también el contacto normalmente abierto para el pulsador normalmente abierto, que sería el start. A la par del start, un contacto normalmente abierto, que sería el contacto de memoria, de esta forma. De ahí luego necesitaríamos, colocaríamos un contacto para contar para el relé contador, contacto para el relé temporizado, que sería este de acá, de esta manera. Abajo de esto necesitamos también el dispositivo, que sería la bobina en este caso, y a la par de la bobina su contacto, que sería un temporizador a la conexión. A la par del contacto de memoria también necesitamos necesitamos otros contactos nuestros contactos para el relé térmico, para el relé temporizado. A la par del contacto de memoria, abajo del contacto de memoria necesitamos un contacto normalmente abierto, su respectiva bobina, y su contador, de esta forma. A la par de los contactos para el temporizador también necesitamos un contacto normalmente abierto. Abajo también necesitaremos un contacto normalmente cerrado del contador. Su bobina, su respectiva bobina, y su contador, en este caso del relé. Luego de ello también necesitamos dos contactos normalmente cerrados, de esta forma, para que se apague la luz roja cuando entre a trabajar el motor, en cualquiera de los dos giros el motor. Los contactos normalmente abiertos para derecha y uno para izquierda, y sus respectivas luces piloto, que sería roja, verde y azul. Empezaremos a cablear de la línea de la alimentación hacia el disyuntor, de esta forma. Del disyuntor hacia los contactos del relé, de 96 hacia para emergencia, el 2 del paro emergencia, el 1 del stop, y del 2 del stop al 3 del start. Del start hacia los contactos del relé, de esta forma. Y de las salidas hay que cambiarle sus números para que funcione adecuadamente. Al 55 le pondremos 1, al 56 también le pondremos 4, de esta forma, y al 58 le pondremos 3. Entonces del 4 hacia el A1 de la bobina, de esta forma.
Luego de las salidas del paro del stop o de la entrada del start, sacaremos una línea para alimentar todas las entradas de nuestros contactos, ya sea normalmente abiertos o cerrados. Los alimentamos de esta forma. Y ya alimentados, cambiaremos de nuevo los números de los segundo contacto de los contadores, que sería el 55, 1 y 56. Sería 4, su nueva numeración de esa forma, y el 58, que le pondremos el número 3. De la misma forma, igual cambiaremos a 1 y a 4 de esta forma. Seguiremos cableando de esta forma y el contacto de memoria hacia la salida del start. Del 4 cablearemos hacia la entrada del contacto normalmente cerrado, abierto, perdón, de la salida hacia la segunda bobina. Luego al contacto normalmente abierto del tercer contacto normalmente abierto hacia el contacto cerrado del contador y hacia la bobina, a la 1 de la bobina. Haremos este puente del bobina número 3 hacia el contador 3 de esta forma. Del 3 del contacto de los contactos del temporizador, vamos a hacer esta línea hacia 3 a las salidas del contacto normalmente abierto. Seguimos cableando del 3, lo tiraremos hacia 1 o hacia las salidas del contacto normalmente abierto, y esa misma línea la colocamos en temporizador número 2. Los unimos. El primer temporizador a la entrada de la primera bobina. Ahora cambiaremos los nombres y todavía nos faltaría el cableado. Cambiamos los dos contactos normalmente cerrados para la luz roja, la luz verde y la luz azul. Cerramos el circuito con un neutral, con la alimentación de neutral de esta forma, que sería para las A2 de las bobinas y X2 de la luces piloto, perdón. Seguimos cableando de esta manera las salidas de las bobinas A2 hacia la alimentación de esta forma. Seguimos cableando igual con esto. Habiendo conectado todas las salidas, empezaremos a cambiarle los nombres a todos los dispositivos. Disyuntor F0, los contactos de relé sería F1, el paro de emergencia sería S0 de esta forma, el stop S1, el start le pondremos SD, que sería start a la derecha. A su contacto de memoria le pondremos KD, igual que a su bobina. Al momento que se active la bobina se cierra el contacto de memoria. Al primer contacto del temporizador le pondremos KT1 de esta forma. A la bobina le pondremos al temporizador le pondremos KT1. Al contacto del temporizador del temporizador número 2 le vamos a poner KT2. Al contacto normalmente abierto le pondremos RL1.
A la bobina le pondremos RL1 de la misma forma para que el contacto se cierre cuando la bobina se energice. Y a la bobina, bueno, y al temporizador le pondremos KT2. A su contacto auxiliar le pondremos normalmente, contacto auxiliar normalmente abierto le pondremos KIZ, que es para que el giro vaya a la izquierda. A sus contactos del temporizador KT3, del temporizador 3, a este le pondremos KIZ a su bobina, y al temporizador le pondremos KT3. Al contacto normalmente cerrado para la luz roja le pondremos KD para que se apague al momento que entre en giro a la derecha, y KIZ para que se apague cuando entre en giro a la izquierda. A la luz verde le pondremos KD, que es giro a la derecha, y a la otra le pondremos KIZ de esta forma. A este le pondremos HRJ, que sería la luz piloto roja y color rojo. Hacia la segunda le pondremos HD, que sería giro a la derecha pero en color verde, y HIZ, que sería izquierda color azul. Acá falta una luz, que sería la luz piloto amarilla, que nos indica alguna falla que pueda haber al momento que se active el relé térmico. H amarillo. A la luz amarillo la cableamos de 98 hacia el X1 de la entrada de la luz piloto amarillo. Y su alimentación, que sería de 97 hacia la 2, o la entrada de 5 de 95, y de igual forma el neutral. Y como aquí no hay un punto de unión, le pondremos un punto de unión para que indique paso de la energía, y así que iría el circuito de mando. Ahorita podremos hacer el circuito de fuerza. Entonces buscamos las tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, con su protección para el motor, que la puesta a tierra. De esta forma le pondremos su guardamotor debajo de esto. Esto es el circuito de fuerza. Sus contactos que serían sus contactores, que sería uno para KIZ, que sería giro a la derecha, y uno para giro a la izquierda, KD. Su relé térmico y su motor trifásico de 3 puntas. Procedemos aquí a hablarlo de la siguiente manera: línea 1, línea 2 y línea 3 hacia las entradas del guardamotor 1, 3 y 5, y de sus salidas 2, 4 y 6 hacia 1, 3 y 5 de los contactores. De su salida 2, 4 y 6 hacia las entradas 1, 2, 3 y 5 del relé térmico, y de las salidas hacia las puntas U1, B1 y W1 del motor. Para hacer el cambio de giro es del 1. Tomamos de este punto de alimentación, y es del 1 hacia el 1, nuestro contacto. Del 3 hacia el 3, y del 5 hacia 5 de esta forma. De sus salidas 2 hacia el 6, al 6 de KD, de 4 de KIZ a 4 de KD, y de 2 hacia 6. Ese sería cambio de giro. Cambiamos los nombres. A este le pondremos KD, giro a la derecha, y KIZ, giro a la izquierda. A este le pondremos el mismo nombre que tienen sus contactos, que sería F1. El motor le pondremos así, se dejaría así. A este le pondremos que se quede de esta manera igual. Y la puesta a tierra, que sería con cable de protección a la
protección del motor que creas, así que haría el circuito de fuerza y de mando para el cambio de giro automático. Antes de simular hicimos unos cambios, bueno, un cambio que es agregarle este contacto normalmente cerrado para que al momento de que entra a trabajar el KT2 ya no se encienda porque cada símbolo presenta una falla o problemas que en ejecuciones y tarda en que se encienda de nuevo. Lo mismo pasa con el cambio de giro que se viene y se apaga y a la misma vez se enciende porque se energiza de nuevo, es decir, que no se apaga. Entonces por eso pusimos este contacto. Normalmente es o sea, el diagrama estará bien, pero cada décimo presenta falla. Esta sería la explicación del funcionamiento. Se inicia el proceso energizando todo el circuito, luego de ello le damos start y empieza el giro a la derecha. Unos segundos se apaga el motor y unos segundos después de que el motor está apagado se cierra el contacto de KT2 y se cierra y manda un pulso. Esto se activa y se cierra KIZ, contacto auxiliar, y empezamos con el giro a la izquierda. Después se tendría que apagar, pero se queda encendido porque cada décimo. Así sería el funcionamiento. Y ahorita la continuación del funcionamiento. Simulamos, activamos los dos protecciones, la luz roja. Al momento de encenderlo se apaga la luz roja y se enciende la luz verde. Este es el giro a la derecha al presionar start. Y bueno, este sería el funcionamiento. Entonces aquí se abre el contacto que hicimos para que no se energice, poner la luz roja. Luego de unos segundos pasa al giro a la izquierda, activándose la luz azul, y luego tendría que pararse, se apaga pero se vuelve a energizar. 10 segundos y se energiza de nuevo. Por eso es que cada décimo presenta este problema, teniendo así el diagrama. El relé térmico, bueno, para la protección presionamos una falla, se apaga todo el proceso y se enciende la luz amarilla que indica que hay una falla. Este sería el diagrama. Muchas gracias.